Buenas tardes a todos, bienvenidos a la sesión de hoy del Coloquio de Matemáticas de la Universidad de los Andes. Hoy tengo el gusto de presentarles a Mariluz Rodillo de la Universidad de Antioquia y ella es profesora de la Universidad de Antioquia y nos va a contar sobre álgebras de evolución y grafos. Entonces, gracias Mariluz por aceptar la invitación y la pantalla es toda tuya. Adelante. Muchas gracias, Darío. Bueno, les agradezco mucho la invitación a este seminario. Como les dice el profesor Darío, pues les voy a hablar un poquito de un proyecto que tengo con algunos profesores y en el cual hemos trabajado en los más o menos desde el 2018. Entonces, la idea de la charla es presentarles pues a grandes rasgos lo que hemos hecho hasta ahora, más o menos en qué va el asunto, dar algunas respuestas a algunas preguntas que nos hemos hecho y otras pues que estamos todavía trabajando en ello. Entonces, esa es pues como la idea de la presentación, más contarles del proyecto en el cual trabajamos. Este proyecto es un proyecto conjunto, como ya lo mencioné, con la profesora Paula Cadavid de la Universidad Federal del ABC en Sao Paulo, Brasil, con el profesor Pablo Martín Rodríguez de la Universidad Federal de Pernambuco, de Recife, Brasil, y también tenemos un trabajo con la profesora Yolanda Cabrera de la Universidad de Málaga, en España. Entonces, más o menos, ese es el equipo de trabajo y lo que les voy a presentar pues es lo que hasta ahora hemos estado trabajando, ¿listo? Y digamos, las publicaciones que han salido de ahí, los resultados que hemos obtenido. Entonces, permítanme aquí, yo paso. Oh, bueno, ahorita me había dejado pasar a pantalla completa. Listo, ahí se está viendo bien. Sí, ahí se ve muy bien. Bueno, entonces, como les contaba, pues la idea es hablar un poquito de álgebras de evolución y grafos. Básicamente, nosotros empezamos con este estudio utilizando el trabajo del profesor Tian. Él introduce las álgebras de evolución, que son digamos, un tipo nuevo de álgebra no asociativa. Yo siempre he trabajado en álgebras no asociativas y estas álgebras de evolución pues son un tipo de estas álgebras que básicamente tienen que ver con genética no mendeliana. Estas álgebras fueron introducidas, fueron definidas por el profesor Tian en 2006 y en 2008 él sacó pues otro trabajo donde habla un poquito más de ellas, deja algunos problemas abiertos, en fin, es con estas dos referencias que iniciamos nuestro trabajo. Básicamente, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que les voy a mostrar acá? Vamos a estudiar la relación entre el álgebra de evolución inducida por un camino aleatorio y el álgebra de evolución determinada por el mismo grafo. Entonces la idea es como unas preguntas que nos hicimos ahí y mirar cómo se comporta. Y en este estudio pues nos encontramos un poquito con las derivaciones de un álgebra de evolución y hacemos pues como dos estudios, uno que tiene que ver con grafos dirigidos y otro que tiene que ver con grafos no dirigidos. Entonces más o menos la charla va a estar dividida así. La primera parte vamos a hablar de la relación entre estas dos álgebras asociadas a un grafo y en la segunda parte vamos a hablar del espacio de derivaciones de una álgebra de evolución que a su vez se divide en dos partes, la parte que tiene que ver con grafos no dirigidos y la parte que tiene que ver con grafos dirigidos. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con esta relación entre estas álgebras y para esto pues necesitamos unas definiciones bien básicas. Empezamos con la definición de lo que es un grafo, que básicamente un grafo G con n vértices. Aquí siempre estamos trabajando con un número de vértices finito. Es un par formado por un conjunto de vértices y un conjunto de aristas. Aquí vamos a estar trabajando grafos no dirigidos, es decir, esta arista no tiene una dirección y vamos a decir simplemente que cada vez que dos vértices estén conectados, esos vértices son vecinos. Y otro concepto muy importante que vamos a utilizar es la matriz de adyacencia de un grafo, que básicamente es una matriz con entradas de ceros y unos, ¿listo? Donde la entrada a su IJ es 1 si IJ son vecinos y es 0 si ellos no son vecinos. Entonces, básicamente, eso es lo que tenemos en la definición básica de grafos. ¿Qué nos interesa? Ah, bueno, primero un ejemplito, pues solo como para ubicarnos. Aquí tenemos un grafo con 4 vértices, ahí vemos un conjunto de vértices, el conjunto de aristas y pues básicamente esta es su matriz de adyacencia. Ella en este caso es una matriz simétrica, la podemos ver por filas o por columnas y aquí vemos, por ejemplo, si la miro por columnas, este 0, 1, 1, 1 significa que del vértice 1
el vértice 2, 3 y 4 son vecinos, que aquí se ven pues las aristas que los unen. En el caso del vértice 2, se ve que el vértice 1, 3 y 4 son vecinos, los 1 son los que representan esos vecinos, y en el caso de los vértices 3 y 4, columnas 3 y 4, entonces sus vecinos son 1 y 2, que es donde aparecen los unos. Entonces, esa matriz de adyacencia pues nos está dando toda esa información acerca de los vecinos de estos vértices. ¿Listo? Aquí pues como un ejemplo bien sencillo de un grafo y su matriz de adyacencia. Esta matriz de adyacencia para nosotros es fundamental porque es la que nos va a relacionar con las álgebras de evolución. Entonces, básicamente, pues espero que todos conozcamos la definición de un álgebra, que no es nada más que un espacio vectorial en el cual hay un producto, está dotado de un producto que es bilineal. ¿Listo? Vamos a trabajar, casi la mayoría de resultados están sobre los reales, pero han sido pues generalizados para cualquier campo. Básicamente que es una álgebra de evolución, entonces vamos a tener que una K-álgebra es una álgebra de evolución si ella va a admitir una base contable, una base S, donde los productos se van a comportar de esta manera. Los productos de los elementos de la base, cuando I es diferente de J, siempre va a ser 0. Y solamente van a sobrevivir, por así decirlo, los SUI cuadrados, pues que simplemente van a ser una combinación lineal de los elementos de la base, una combinación lineal finita. Estas SUI K que aparecen aquí son las constantes de estructura del álgebra, que ya vamos a ver que van a jugar un papel fundamental en este estudio. ¿Listo? Son las que nos dicen pues básicamente cómo es el álgebra. Y vamos a trabajar con otra álgebra que es el álgebra de evolución markoviana o álgebra de Markov. Vamos a decir que estas álgebras, ¿qué característica tienen? Pues básicamente que estas constantes de estructura toman valores entre 0 y 1 y que cuando yo sume estas, las que corresponden a I, para acá desde 1 hasta N, pues esa suma me va a dar 1. Listo, ya les voy a dar un ejemplito de esta parte como para que quede mucho más claro. Entonces, ¿cuál es nuestro interés? Ya sabemos lo que es un grafo, lo que son las álgebras de evolución y lo que queremos mirar son estas dos álgebras. Dado un grafo de estos como el que les mostraba al inicio, nosotros tenemos dos álgebras de evolución asociadas a ese grafo. ¿Listo? La primera simplemente la vamos a llamar el álgebra de evolución asociada y básicamente, permítanme acá, vamos a tener un grafo, ¿listo? Vértices aristas, y vamos a tener, esta es la matriz de adyacencia del grafo, ¿listo? Entonces, estas entradas a su IJ son las que me van a determinar las constantes de estructura del álgebra. Entonces, ¿quién sería el álgebra de evolución asociada al grafo? Pues va a ser simplemente una álgebra con base natural. La base la vamos a formar con los SUI, donde estos sí van a estar indexados por los vértices de grafo, ¿listo? Y los productos, pues van a ser los productos cruzados 0 y los SUI cuadrado, entonces los voy a escribir como la suma de estos A sub K sub K, que lo que me está mostrando es que los elementos que aparecen acá son donde A sub K es distinto de 0, es decir, los vecinos de este vértice I, porque recuerden que en esta matriz de adyacencia pues va a ser 1 los que son vecinos y 0 los que no. Entonces, en esta escritura van a aparecer los vecinos de este vértice I. ¿Listo? Esa sería el álgebra de evolución asociada al grafo. ¿Qué pasa con el álgebra de evolución asociada al camino aleatorio simétrico? ¿Listo? Vamos a definirla también con esta misma base, pero ahí sus productos van a ser los SUI J, pues para distinto de J van a seguir siendo 0. Pero cuando veamos los SUI cuadrados, entonces va a ser suma también de estos vecinos, pero estas constantes de estructura, vamos a ver que ellas son las A sub K, las entradas de la matriz, pero va a estar dividido sobre este de I, es el grado de cada vértice. ¿Qué significa el grado? Es decir, el número de vecinos. ¿Listo? Esto es lo que va a aparecer acá. Entonces también les tengo un ejemplito para aclarar esa parte. Entonces, recuerdan el grafo que les había mostrado, este grafo con esta matriz de adyacencia. Entonces vamos a ver cuáles son las dos álgebras de evolución asociadas a este grafo. ¿Listo? Entonces, miren, tenemos la base, pues va a ser, como tengo 4 vértices, entonces va a ser E1, E2, E3, E4. Para el álgebra de evolución asociada al grafo, entonces, ¿quién va a ser? Recuerden que los productos cruzados son ceros, para I distinto de J. Entonces, por ejemplo, ¿quién es E1 cuadrado? Yo sé que los vecinos de
del vértice 1 son 2, 3 y 4, entonces me va a aparecer E2 más E3 más E4, miren que son estos unos de las entradas de la matriz de adyacencia. E2, pues sus vecinos del vértice 2 son 1, 3 y 4, entonces va a ser E1 más E3 más E4, y los vecinos de E3 y E4 me van a dar E3 y E4 cuadrado, que son 1 y 2, entonces van a ser E1 más E2. Entonces aquí vemos que esta álgebra que aparece acá, esta es la base, estas son digamos la tabla de multiplicación para los elementos de la base, esta va a ser el álgebra de evolución asociada a este grafo. ¿Listo? Mientras que por acá vemos cuál sería el álgebra de evolución asociada al camino aleatorio. Miren que acá el vértice 1, por ejemplo, tiene 3 vecinos. Entonces va a ser un tercio de sus vecinos, E2 más E3 más E4. Lo mismo para E2, tiene 3 vecinos, entonces un tercio de E1 más un tercio de E3 más un tercio de E4. Y en el caso de E3 y E4 cuadrado, pues tiene 2 vecinos, entonces va a ser un medio de E1 más E2. Entonces aquí vemos estas dos álgebras que están asociadas a este grafo. ¿Listo? Miren que las hicimos a partir de la matriz de adyacencia, y en este caso el álgebra, la voy a llamar álgebra markoviana, va a tener que ver con el grado, con el número de vecinos. Entonces, la primera pregunta que uno se hace es, bueno, estas dos álgebras asociadas a este grafo, ¿qué relación hay entre ellas? Esto es como la primera pregunta que nos hacemos. Entonces, esta pregunta de cuál es la relación entre estas dos álgebras de evolución, no sé si lo había mencionado, este ADG es la notación para el álgebra asociada al grafo, y esta es para el álgebra asociada al camino aleatorio o álgebra markoviana. Entonces, se hace la pregunta natural, es ¿cuál es la relación entre estas dos álgebras? Bueno, una respuesta, digamos, parcial a esta pregunta está en este artículo publicado en el año 2019 con la profesora Paula y el profesor Pablo, y en este se da más o menos una respuesta para algunas familias de grafos. Entonces lo que hicimos fue tomamos unas familias de grafos y miramos qué pasaba con esas álgebras. Pues quien quiera mirar un poquito más en detalle, aquí aparece la referencia y pueden pues, mirar. Básicamente, ¿qué encontramos? Bueno, entonces para estudiar esa relación, pues lo primero que debo definir es cómo la voy a relacionar. Voy a definir lo que es un homomorfismo de álgebras de evolución, ¿listo? Entonces das estas dos álgebras, estas dos K-álgebras, es una base natural para A. Entonces esta transformación lineal de A en A' es un homomorfismo de álgebras de evolución, pues obviamente sí es una aplicación algebraica. Y además el conjunto de imágenes puede ser extendida a una base natural de A. Las bases naturales son estas bases que estamos viendo acá para las álgebras de evolución, que cumplen estas propiedades, son llamadas bases naturales. Los productos cruzados son cero. Entonces, en particular, si esta aplicación es biyectiva, pues vamos a tener un isomorfismo. Entonces, en realidad la pregunta que nos estamos haciendo es, ¿existe un isomorfismo entre esas dos álgebras? Entre el álgebra asociada al grafo y el álgebra asociada al camino aleatorio. Esa es como la pregunta que estamos haciendo ahí. Y la respuesta es, para algunas familias, efectivamente sí, no para todas, pero digamos, el primer resultado que tenemos en este artículo que les mostraba acá es para estas dos familias. ¿Listo? La primera es un grafo de regular. ¿Listo? En este grafo todos los vértices tienen grado D, tienen de vecinos, y el grafo KMN completo bipartido, aquí el conjunto de vértices está dividido en dos conjuntos disjuntos, ¿listo? En este caso que es el completo, todos los vértices del primer conjunto están relacionados con todos los vértices del segundo, y todos los del segundo con el primer conjunto, pero no entre ellos, del mismo conjunto. Entonces, para estas dos familias de grafos, en general, aquí pues los ejemplitos están con 6, 4, pero en general para m y n mayores o iguales que 1, y un grafo de regular para d mayor o igual que 1, para estas dos familias encontramos que efectivamente esas álgebras son isomorfas. ¿Listo? Teníamos el isomorfismo, y en el artículo que les mostraba aparece pues cuál es el isomorfismo, se mostró exactamente quién era. Entonces, estas dos familias de grafos, la respuesta es sí. Esas álgebras efectivamente son isomorfas. ¿Listo? Fue el primer resultado que encontramos ahí. Pero estudiando otras familias, por ejemplo, el grafo camino, que es, aquí tenemos un camino con 9 vértices, pero esto es en general,
Y el grafo de la amistad, en este caso lo denotamos, por ejemplo, este es F gorrito 9, pues porque tiene 9 vértices, pero también puede aparecer como F4 sin el gorrito, por la unión de estos 4 triángulos con un vértice central. Entonces, en el caso de estas dos familias, por ejemplo, de grafos, vimos que no, que las álgebras no son isomorfas. ¿Listo? También en el caso del grafo rueda, ¿listo? Este grafo rueda, que es un ciclo unido con un vértice central acá. Y en el grafo, este es un grafo 3 partido, el conjunto de vértices está partido en 3 conjuntos, aquí aparece uno con un vértice, el otro con otro vértice, el otro con 2 vértices. Listo, en estas familias, en estas 4 familias, vimos que no, que las álgebras de evolución no son isomorfas. Y no solamente no son isomorfas, sino que el único homomorfismo de evolución entre estas dos álgebras es el homomorfismo nulo, no existe ningún otro. Entonces, estos fueron pues como los dos, yo los pongo resultados principales, estas dos familias en que efectivamente tenemos el isomorfismo y estas otras dos familias donde no tenemos el isomorfismo entre esas álgebras. ¿Listo? Entonces, pues como el primer resultado que encontramos ahí. Bueno, entonces uno empieza pues como a hacer unas ciertas conjeturas y dice, bueno, aquí tenemos un 3 partido, pero ¿qué pasa con el caso de un n partido? ¿Será, por ejemplo, que una condición suficiente y necesaria para que las álgebras de evolución sean isomorfas es que este n, es decir, es un bipartido, o todos los a sub i sean iguales? ¿Listo? En ese caso es un regular. Entonces la pregunta es, ¿será que solo en ese caso? Esta es una conjetura, pues que todavía está ahí la pregunta y todavía se puede trabajar en ese sentido. Bueno, y en este estudio, como bueno, ¿qué tienen en común estos que sí? ¿Qué tienen en común estos que no? Entonces nos fuimos a estudiar un poquito los grafos singulares y no singulares. ¿De qué se trata esto de los grafos singulares y no singulares? Básicamente es mirar su matriz de adyacencia y mirar su determinante. Vamos a decir que el grafo es singular si su determinante es 0 y es no singular pues si su determinante es diferente de 0. Entonces, ahora nos vamos a centrar en esta matriz y estudiar mirar estos grafos por la singularidad. ¿Listo? Bueno, y ejemplos aquí, por ejemplo, de grafos singulares, este grafo camino con n vértices, este grafo rueda con 9 vértices, y no singulares, por ejemplo, este grafo camino con 8 vértices. Aquí en este grafo camino es bien interesante cuando es par o cuando es impar, y este grafo de la amistad. Entonces aquí hay un ejemplo de grafos singulares y aquí hay un ejemplo de grafos no singulares. ¿Listo? Y entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si nos centramos ahora en los grafos finitos no singulares? ¿Listo? Recuerden, matriz de estructura, determinante distinto de 0. ¿Qué pasa en este caso particular? Y ahí, pues la respuesta a esta pregunta está en este segundo trabajo, es un trabajo también con la profesora Paula y el profesor Pablo, y ya hablamos, este es un trabajo de 2019, entonces aquí estamos hablando pues ya de este caso particular de los grafos singulares. Entonces aquí, antes pues de mirar el resultado como tal, vimos algunas cosas curiosas. Por ejemplo, aquí hay dos ejemplitos de grafos singulares. Este es el grafo árbol de m más n más 2. Aquí m y n son iguales a 2, pues en este ejemplito particular. Y por ejemplo, en este artículo se ve que estas álgebras de evolución no son isomorfas. Y se nota que este grafo, por ejemplo, no es ni regular ni irregular. Este completo bipartido K64, que es un grafo, ya habíamos visto pues que las álgebras de evolución son isomorfas, este es un grafo singular, y en particular él es un MN birregular. ¿Listo? Entonces, aquí mirábamos un ejemplo de, aquí no son isomorfas, en el caso de singulares tenemos unas familias no isomorfas que no son ni regular ni birregular, y tenemos otras isomorfas que esta en particular es birregular. Y en el caso de los grafos los singulares, los no singulares, tenemos por ejemplo este grafo de la amistad, que habíamos visto que las álgebras de evolución no eran isomorfas, y él curiosamente tampoco es ni regular ni birregular. Y este grafo ciclo, esta familia de los grafos ciclos, las álgebras de evolución son isomorfas, y él lo podemos ver como un grafo 2 regular.
¿Listo? Todos estos grafos ciclos son grafos 2 regulares, es decir, todos los vértices tienen grado 2. Entonces, miren las cosas que estamos observando aquí, tanto para grafos singulares o no singulares. En el caso del primero, el isomorfismo es para uno birregular, y en el caso del segundo, el isomorfismo es para uno regular. ¿Listo? Y estos que no son isomorfos no son ni regulares ni birregulares. Entonces, uno se hace la pregunta de, bueno, ¿qué está pasando con estos grafos regulares birregulares? Y básicamente la respuesta está en este teorema de este artículo, y dice, en el caso de los grafos finitos no singulares, una condición suficiente y necesaria para que las álgebras de evolución sean isomorfas es que el grafo tiene que ser regular o irregular. Y aparte de eso, pues el único, si ellas no son isomorfas, el único homomorfismo es el nulo. Entonces aquí ya damos una respuesta, pero para el caso de los grafos no singulares. ¿Listo? Ahí ya digamos lo tenemos, condición suficiente y necesaria, pero entonces nos vamos a la pregunta de qué pasa con los grafos singulares. Entonces, aquí por ejemplo, analizando este grafo completo, este es un grafo n-1 regular, es un grafo que es no singular, este grafo ciclo ya lo habíamos mencionado, para n impar o para n de la forma 2k con k impar mayor que 1, también es no singular. Entonces, podemos, como consecuencia pues, de este teorema, para estos no singulares, pues tenemos estos corolarios en particular. Estas álgebras de evolución van a ser isomorfas, pues ya para el caso completo, que es un D regular, este grafo ciclo que lo vemos como un 2 regular. Vemos, por ejemplo, estos también que son grafos no singulares, el grafo camino, el grafo de la amistad, aparece un grafo que lo llamamos el grafo renacuajo, que es un ciclo con un camino, y vemos que en estas tres familias, por ejemplo, pues, son grafos no singulares y son grafos que no son ni regulares ni birregulares, por tanto ya podemos concluir del teorema que pues no son isomorfos y que el único homomorfismo ahí perdón, es el nulo. Aquí pues hay unas condiciones por lo de la singularidad. Aquí por ejemplo este resultado es para el grafo camino con n vértices y n par, que es el caso en que es no singular. ¿Listo? Bueno, y también tenemos para aquí, en el caso de los grafos singulares, el otro era un corolario pues, de este teorema, pero en estos en particular pues vemos que no son, el único homomorfismo es nulo, las álgebras de evolución no son isomorfas para n impar, ¿listo? Y este grafo rueda con n de la forma 4k más 1. Entonces estos resultados los tenemos por ahí. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿será que este resultado funciona en general independiente de que el grafo sea singular o no singular? La sospecha es que sí. Entonces lanzamos una conjetura que en realidad estas álgebras de evolución son isomorfas, sí, solo sí tenemos grafos regulares o irregulares. Y pues además que el único homomorfismo cuando no son isomorfas es el homomorfismo nulo. Esta es una conjetura, es decir, la estamos mirando, en este momento hay un estudiante pues, que está trabajando esto, entonces lo que tenemos que hacer es ver si efectivamente en el caso de los singulares sucede lo mismo, y si la respuesta es sí, pues nuestra conjetura sería cierta, pero por ahora es una conjetura. Entonces, digamos que de esta primera parte, como para hacer un resumen general, tenemos dos, yo les mostraba aquí dos artículos, ¿listo? El primero de ellos hablando de isomorfismo en unas familias en particular, y el segundo de ellos ya dando una respuesta un poco más general, pero para el caso de los grafos no singulares, y dejando pues abierta la pregunta para el caso de los grafos singulares. Entonces digamos que aquí todavía hay bastante trabajo por hacer. Podrían examinarse algunas familias, pero lo ideal es no seguir tanto examinando eso, sino ya centrarnos en el caso general de los singulares, porque creemos que efectivamente funciona. Entonces ahí pues digamos que demos muchas respuestas, pero aún hay preguntas ahí que responder. Bueno, eso es lo que se refiere a la primera parte de la presentación. Yo les había dicho que íbamos a dividir esta presentación en dos partes. La primera, ver esa relación entre esas álgebras de evolución, y la segunda ya vamos a ir a hablar un poquito de derivaciones.
Bueno, entonces, para esta segunda parte, bueno, ¿por qué llegamos a esta parte de derivaciones? Porque básicamente esto es lo que se ha hecho en el proyecto. Pues en esta parte de estudiar los grafos singulares y no singulares, entonces empezamos a mirar álgebras de evolución singulares y no singulares, vimos por ahí, y vimos esta parte de las derivaciones. Dejamos esto hasta acá y nos metemos ya con el espacio de derivaciones de una álgebra de evolución. ¿Qué pasa con ese espacio de derivaciones? ¿Listo? Bueno, primero, ¿qué es una derivación? Pues básicamente una derivación es un operador lineal del álgebra en el álgebra que cumple esta propiedad que creo que para todos es bastante conocida. ¿Listo? Entonces vamos a denotar este espacio de derivaciones por dA y vamos a mirar cómo son estas derivaciones, podemos saber su forma, podemos pues como clasificar este espacio de derivaciones, mirar qué pasa con él. Y hay un resultado de 2013, empezamos mirando que ya había pues como unas respuestas para estos espacios, unas caracterizaciones. Este es un trabajo de Camacho, Gómez, Ominov y no sé cómo se dice Turdibaev, disculpan, no sé cómo se dice exactamente, es un trabajo de 2013 y básicamente ellos ¿qué hacen? Ellos toman, aquí no están hablando nada de grafos, simplemente toman una álgebra de evolución de dimensión finita, miran su matriz de estructura, ¿listo? Si su matriz de estructura es no singular, con el determinante distinto de cero, entonces el espacio de derivaciones es el nulo, es decir, la única derivación es la derivación nula, ¿listo? Estamos hablando aquí de rango n para la matriz de estructura del álgebra. Y el segundo resultado que ellos obtienen es que cuando el álgebra es singular, su rango es n-1, su determinante 0, entonces no necesariamente el espacio de derivaciones es nulo y él está pues como completamente determinado en el trabajo. Ellos muestran pues como su forma. Aquí llamo la atención porque ellos están trabajando rango n-1, ¿listo? Que me implica pues que el determinante sería 0, pero digamos no se sabe qué pasa con los singulares cuando el rango es por ejemplo n-2. Ese digamos todavía está ahí, ¿qué pasa? ¿Listo? Entonces tenemos estos dos resultados de 2013 y la pregunta que nosotros nos hicimos es, ¿será posible estudiar el espacio de derivaciones del álgebra de evolución para estas álgebras asociadas a estos grafos? Es decir, es posible determinar este espacio de derivaciones del álgebra de evolución asociada a un grafo, aquí estamos con grafos no dirigidos, por medio del estudio del grafo. Miren que ellos están estudiando la matriz de estructura del álgebra y nosotros queremos estudiar el grafo. ¿Listo? Entonces, la respuesta a esa pregunta es sí, eso efectivamente es posible. Es posible mirar en estas familias de grafos, esa álgebra de evolución asociada a ese grafo, podemos mirar su espacio de derivaciones mirando el grafo, ¿listo? Estudiando ese grafo. En este trabajo nuevamente que está con la profesora Paula y el profesor Pablo, ahí damos la caracterización de este espacio de derivaciones estudiando el grafo. ¿Listo? Y entonces, bueno, les había dicho que esta segunda parte la vamos a dividir en dos. Vamos a empezar primero con estas familias que les mostré al inicio, que son grafos no dirigidos, y después nos hacemos la pregunta para grafos dirigidos. Entonces, retomando un poquito este resultado de Camacho, recuerden entonces que ellos tienen para rango n y rango n-1. Entonces dijimos, bueno, vamos a mirar para estos grafos en particular, vamos a mirar cómo es el rango de esa matriz de estructura, ¿listo? Y con el resultado de ellos, ¿qué se puede concluir? Entonces, miramos, bueno, para este WN, que es el grafo rueda, por ejemplo, cuando n no es congruente con 1 módulo 4, él tiene rango n, entonces su espacio de derivaciones es nulo, ¿listo? Aplicando ahí lo de Camacho, pero cuando, por ejemplo, n es congruente con 1 módulo 4, su rango es n-2, entonces con el resultado de ellos no podemos concluir nada. Recuerden que el otro teorema hablaba de rango n-1. Entonces aquí no sabemos, pero en este caso pues se aplica el resultado de ellos. Lo mismo para el grafo camino, por ejemplo en el caso de n par, perfecto, su espacio de derivaciones es 0, y n impar él tiene rango n-1. Aquí tengo un asterisco porque decimos, bueno, ellos dicen, no necesariamente es nulo y su forma puede ser determinada de esta manera. Ya les voy a mostrar exactamente cómo es. En el caso
grafo de la amistad, y en el caso del grafo completo, el rango es n, entonces el espacio de derivación es el 0, y este es un k partido, el rango es k. Entonces aquí pues todavía hay como una pregunta, porque esto va a depender pues, de esta partición acá. Entonces digamos que están con los resultados de ellos, pues habría que investigar qué pasa en este primero, qué pasa en este tercero, y da para dar algo más preciso en el caso del camino con el n impar. ¿Listo? Entonces recordemos pues esta tablita. Entonces, ¿qué vimos para estudiar estas derivaciones por medio del grafo? Entonces aquí es muy importante, como vamos a mirar grafos singulares o no singulares, un concepto de vértices vecinos, ¿listo? Y aquí entra a jugar las clases gemelas en un grafo. Recordemos pues que si yo tengo una arista entre I y J, pues vamos a decir que I y J son vecinos. Obviamente como el grafo es no dirigido, si I es vecino de J, J es vecino de I, vamos a denotar por N de I el conjunto de vecinos de I, de I es el grado pues, de cada vértice, es decir, el número de vecinos o la cardinalidad de este conjunto, y vamos a decir que dos vértices en un grafo son gemelos si ellos tienen exactamente los mismos vecinos, es decir, estos conjuntos son iguales, ¿listo? Y vamos a decir que un grafo es libre de gemelos si él no tiene vértices gemelos, ¿listo? Y aquí podemos con todo esto hablar, tenemos una relación de equivalencia con estas clases gemelas, ¿listo? Y vamos a tener pues una partición gemela del grafo, vamos a denotar por pi de g el conjunto de todas estas clases gemelas. Ya les voy a dar un ejemplo para ubicarnos bien de qué se trata. ¿Listo? Miren, por ejemplo, en este grafo, que era una de las familias estudiadas, el K64, el completo, entonces miren, por ejemplo, que 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos ellos tienen los mismos vecinos, que son 7, 8, 9, entonces estos estarían en la primera clase gemela, y los vértices 7, 8, 9 y 10 son vértices también gemelos, ellos estarían en la misma clase. Entonces la partición gemela del grafo pues, va a ser tau 1 y tau 2, ¿listo? Entonces tengo ahí dos clases gemelas para el grafo, ¿listo? Y aquí tenemos uno libre de gemelos, por ejemplo este grafo de la amistad, si ustedes se fijan es fácil pues, ver que no existen dos vértices que tengan exactamente los mismos vecinos. Entonces, pues ahí simplemente voy a tener pues 9 clases, ¿listo? Y en cada una pues va a estar solo, en la clase T sub I va a estar I, pues porque obviamente I tiene los mismos vecinos de I, ¿listo? Entonces, eso de ser libre de gemelos es que todas estas clases tengan cardinalidad 1, porque no van a haber dos vértices en la misma clase, puesto que no hay dos vértices que tengan los mismos vecinos. Pues creo que con esto nos queda más o menos claro de qué se trata. Entonces es fundamental porque es eso lo que vamos a estudiar. Bueno, entonces a la pregunta de, ya habíamos dicho, sí, se pueden estudiar estas álgebras por medio del grafo. Entonces el primer resultado que se obtiene en este trabajo que les había mostrado por acá, en este trabajo de 2018, es en el caso vamos a tener grafos finitos, vamos a tener por aquí un subconjunto de pi de g, que es todas las clases gemelas de g con por lo menos 3 vértices, todas aquellas cuya cardinalidad es por lo menos 3. Entonces el primer resultado dice que si este conjunto es vacío, entonces el espacio de derivación es 0. Una aplicación directa de esto es cuando estoy con grafos libres de gemelos, pues obviamente este conjunto va a ser vacío. Entonces para los grafos libres de gemelos el espacio de derivaciones va a ser nulo. ¿Listo? Entonces ya esto, volviendo, recordemos la tablita que teníamos con los resultados de Camacho, entonces vamos a poder ampliar esto un poquito más, porque vamos a decir, bueno, sabemos por ejemplo que estas 4 familias son libres de gemelos. En este caso miren que está P9, 9 impar. Aquí habíamos hablado que el caso impar, Camacho decía, bueno, no necesariamente es nulo, podría ser, y está determinado de esta manera. Nosotros ya vemos que efectivamente es nulo, o sea, no necesariamente, pero es nulo. Entonces, en el caso del grafo camino ya no hay necesidad de dividir esto, sino que en general su espacio de derivaciones es el nulo. Entonces ya digamos que este asterisco está resuelto. Entonces, para todas estas familias de grafos, por el hecho de ser grafos libres de gemelos, ya sabemos que el álgebra de evolución
tiene espacio de derivación nulo. Otra observación, por ejemplo, es en el caso del grafo rueda. Por Camacho, pues habíamos visto acá, aquí estaba separado, dependiendo de si n era congruente con 1 módulo 4 o no era congruente. En el caso de no congruente, pues ya se sabía que el espacio de derivaciones era 0, pero en el caso de congruentes, que el rango es n-2, no se sabía. Entonces, tenemos, digamos, con el grafo rueda, este en particular para 8 vértices, pues ya sabíamos que su espacio de derivaciones era nulo por Camacho, pero con nuestros resultados, como él es libre de gemelos, entonces ya independiente, ya incluso en el caso de este rango n-2, también su espacio de derivaciones va a ser nulo. Entonces podemos completar esta otra parte acá, sabemos que también es 0. ¿Listo? Ya sería pues como un aporte nuevo en este caso. Bueno, parecería que todos tienen espacio de derivación o nulos, pero ya les vamos a mostrar un ejemplo en que no. Otro resultado importante es, no solamente sabemos eso, sino aquí vamos a tener pues de nuevo un grafo finito y vamos a mirar este conjunto. Recuerden que estos son los que las clases tienen por lo menos 3 vértices. Entonces, dada esta partición, la derivación de va a tener esta forma. ¿Listo? Entonces, ya vamos a conocer completamente su forma. Es una matriz de esta manera. Estos ceros son bloques de ceros. Y esta diagonal, si ustedes se fijan, depende de esta clase, de estas clases. ¿Listo? Miren que aquí tengo un tau 1, tau m y tengo m matrices diagonales aquí. Entonces, bueno, aquí ya esto es un poquito más técnico, diciendo exactamente cómo son cada una de esas matrices, pero este segundo resultado ya nos da una clasificación, en el caso en que este conjunto no es vacío, y ya nos muestra exactamente cómo es ese espacio de derivaciones. Entonces, hablando de eso, pues aquí les tengo un ejemplito en que este grafo, por ejemplo, en particular, miramos su espacio de derivaciones. Este es un grafo bipartido, sabemos que tiene esta forma. Si D pertenece al espacio de derivaciones, D tiene que tener esta forma. ¿Listo? Miren que aquí se ven los bloquecitos de estos, son los bloques de 0. Tenemos aquí dos clases, estas dos clases gemelas acá, y miren las dos matrices en la diagonal. ¿Listo? Entonces, aquí basta pues con darle cualquier valor a alfa y beta no nulos para que esta derivación sea no nula. Entonces, este por lo menos es un grafo con espacio de derivaciones no nulas, porque parecía pues que todos eran nulos. Bueno, eso es lo que se refiere a la primera parte. Entonces, con esto pues decimos exactamente cómo se comporta el espacio de derivaciones, qué forma tienen las derivaciones, mirando el grafo y mirando sus clases gemelas. Bueno, entonces, la pregunta que nos hacemos aquí de nuevo es, bueno, aquí estamos trabajando con grafos no dirigidos. ¿Qué pasa en el caso de los grafos dirigidos? ¿Listo? Aquí ya, este es un trabajo publicado en 2020, ya con la profesora Yolanda Cabrera, de la Universidad de Málaga en España, y ya en esta publicación pues damos algunas respuestas para esta pregunta, como, bueno, si tomamos el artículo de los grafos no dirigidos, ¿será que esos resultados son análogos para los grafos dirigidos? Algunos sí, otros no, pero logramos ahí sacar algunas cosas. ¿Listo? Entonces lo primero es, bueno, ya vamos a tener grafos dirigidos, entonces vamos a tener aristas, vértices, pero ya estas aristas van a ser dirigidas, ¿cierto? Ya vamos a tener un sentido. Ya les voy a dar un ejemplito de esto, en el caso de los grafos dirigidos. ¿Y qué nos interesa a nosotros? ¿Listo? A nosotros nos va a interesar es, dada una álgebra de evolución, ¿cuál es el grafo dirigido asociado a él? Recuerden que antes dábamos el grafo no dirigido y mirábamos el álgebra de evolución. Aquí vamos a, dada una álgebra de evolución, con una base natural obviamente, vamos a mirar quién es el grafo que se le asocia a esa álgebra y vamos a estudiar ese grafo para mirar su espacio de derivaciones. Entonces, básicamente, pues el grafo está determinado por su matriz de adyacencia, y la matriz de adyacencia básicamente va a estar formada por ceros y unos, dependiendo de si estos omega, recuerden que estos son las constantes de estructura, que en el grafo los vamos a llamar los pesos. Si es distinto de 0, pues va a ser 1, la entrada de la matriz de adyacencia, y si esto es 0, pues va a ser 0. Aquí les tengo un ejemplito para ubicarlos como bien. Tenemos esta álgebra de evolución, es una álgebra de evolución de dimensión 3. Aquí aparecen pues quiénes serían las constantes de estructura. Esta sería
su matriz de estructura. Miren que aquí la estamos tomando por filas. Miren, aquí 2 para E1, 1 para E2, 0 para E3 que no aparece. Lo mismo esta segunda fila para E2 y esta segunda fila para E3. Entonces, dada esta matriz, recuerden que construimos la matriz de adyacencia, pues aquí como es distinto de 0 pongo un 1, aquí 1, aquí 1, 1 y ya en los otros lugares 0. Entonces, esta es la matriz de adyacencia del grafo. Entonces, ¿cómo quedaría el grafo? Entonces, recuerden que esto me está diciendo, ¿qué me está diciendo? Por filas, el vértice 1 tiene dos vecinos, el 1 y el 2. Perdón, aquí ya no vamos a hablar de vecinos, sino de descendientes, ya les voy a decir de qué se trata. Pero por ahora voy a pensar en las flechas que salen de un vértice para otro. El vértice 2, entonces sale una flecha para el vértice 1 y para el vértice 3, y el vértice 3 solamente sale una flecha para el mismo. En el caso de los grafos no dirigidos, no estábamos trabajando con lazos. Aquí ya vamos a tener lazos, son estos acá, ¿listo? Entonces, miren que este es el grafo, es, digamos, relativamente fácil, dada el álgebra de evolución, pues miramos su matriz de estructura, la convertimos en una matriz de ceros y unos, y ya con esto, pues nos da información de quiénes serían, quién estaría relacionado con quién, quiénes serían los vecinos, que ya los vamos a llamar descendientes. Bueno, y entonces vamos a tener la base pues natural del álgebra de evolución, su matriz de estructura, y entonces vamos a llamar primera generación de descendientes, lo que antes llamábamos un vecino, pero ahora son todos los índices donde omega y k son distintos de cero. Entonces, los descendientes de i pues son aquellos vértices k donde omega y k es distinto de cero. Recuerden que aquí el orden es importante porque es una flecha que va de i para k. ¿Listo? Y vamos a hablar también de vértices gemelos, relativos obviamente a la base, si ellos tienen los mismos descendientes. Entonces, miren por ejemplo aquí en este ejemplo, pues quiénes son los descendientes de 1, pues en particular 1 y 2, ¿listo? ¿Quiénes son los descendientes de 2? 1 y 3, y los descendientes de 3 son los 3. Miren por ejemplo que en los no dirigidos uno tenía, si es vecino de J, J es vecino de I, mientras que aquí no. 3 es descendiente de 2, pero 2 no es descendiente de 3. Entonces aquí es muy importante esto de ser dirigidos. ¿Listo? Y básicamente hacemos lo mismo de lo de las particiones, ya con los descendientes, si son gemelos o no, y vamos a centrar nuestros resultados en el caso de álgebras de evolución reducibles, irreducibles. Uno dice que ya es reducible si existen dos ideales no nulos, tal que yo la puedo escribir como la suma de ellos dos, la suma directa, caso contrario es irreducible. Y vamos a trabajar álgebras de evolución no degeneradas, quiere decir que estos, para los elementos de la base, los sub cuadrados son distintos de cero. ¿Listo? Esto mirando en grafos no dirigidos, si el álgebra es no degenerada, o el álgebra no degenerada si su grafo asociado es conexo. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Mirando pues como si teníamos los mismos resultados del artículo anterior, entonces encontramos en el caso de los libres de gemelos, sí, yo tengo una álgebra de evolución, dimensión n, solo que tengo pues irreducible, no degenerada. Sí, aquí decimos el álgebra, en realidad es el grafo. Si el álgebra es libre de gemelos relativo a la base, entonces el espacio de derivaciones también va a ser nulo. Ahí tenemos un primer resultado y aquí ya no hablamos, tenemos un segundo teorema en que damos la forma de las derivaciones, pero recuerdan ese conjunto de los, por lo menos 3 vértices, ya no, porque aquí van a ver con particiones con 2 vértices. Es una diferencia grande entre los dirigidos y no dirigidos, pero también decimos qué forma tiene. Entonces les voy a mostrar 2 ejemplitos como para ver la aplicación. Por ejemplo, en el caso de este teorema 1, pues aquí tenemos esta álgebra de evolución, ¿listo? Si miramos, su matriz de estructura tiene rango n-2, es decir, si fuéramos a analizar su espacio de derivaciones con el resultado que tenía Camacho, pues recuerden que ellos solamente tienen para n o n-1, entonces no podríamos aplicar el de ellos, pero en nuestro caso, este es el grafo dirigido asociado a esta álgebra libre de gemelos. Entonces, podemos concluir que el espacio de derivaciones es nulo, pues aquí se ven los descendientes de cada uno. Es fácil ver que él es libre de gemelos, por tanto su espacio de derivaciones sería 1 aplicando el teorema 1 para esta álgebra en particular. Y aplicando el teorema 2, tenemos esta álgebra aquí de dimensión 3, aquí tenemos el grafo asociado, tenemos 2 clases gemelas, y miren aquí la forma que tiene la derivación, en este caso particular,
Y aquí no sé si alcanzan a ver esta primera submatriz, esta segunda submatriz son no nulas, que tiene que ver con esta descomposición que tenemos acá, solamente como para mostrarles cómo funciona. Aquí pues obviamente quedan muchas preguntas, qué pasa si no es irreducible, qué pasa si es degenerada, ¿cierto? Entonces ahí hay más preguntas que contestar, pero en este caso pues ya se conoce. Y ya para terminar, creo que el tiempo se está terminando, pues además de estos dos resultados que yo pongo aquí en este trabajo, pues hay muchísimos más, y es como, bueno, ¿cómo son estas submatrices? ¿Será que yo puedo ver mejor esa forma que tienen? Entonces hay unos ciertos resultados en el artículo, que no los tengo acá, son bastantes, y les voy a mostrar una aplicación de esos otros resultados, y es que gracias a ellos tenemos una clasificación para las álgebras de dimensión 3. ¿Listo? Estas álgebras de evolución de dimensión 3, estamos en el caso irreducibles no degeneradas, las clasificamos completamente, mirando pues su grafo, cómo es el espacio de derivaciones. Encontramos, permítanme acá, aquí está, bueno, les voy a mostrar así, pero les quiero mostrar la tabla que aparece en el artículo, porque encontramos 23 tipos de álgebras, ¿listo? De las cuales 5 tienen espacios de derivaciones no nulas, y decimos cómo son, y las 18 restantes su espacio de derivaciones nulo. Entonces, les quiero mostrar por acá la tablita, para que más o menos tengan una idea aquí general, de más o menos cómo se miró. Y repito, es una aplicación de los otros teoremas que aparecen ahí. No sé si la alcanzan a ver, está un poco pequeña, voy a ampliarla acá. Entonces, miren, hicimos pues el estudio, aquí se ven cómo sería la derivación, y aquí está organizada por número de flechas. Aquí estos primeros tienen 3, en el primer caso la derivación es no nula y se da pues la forma, en los otros dos casos la derivación es nula. Aquí tenemos los de tipo 4, 5, 6, por ejemplo, que tienen 4 flechas. Aquí también estas primeras la derivación es no nula, en el tipo 7, perdón, derivación nula, en el tipo 7 la derivación es no nula y se da la forma. Entonces, esto fue lo que hicimos aquí en esta clasificación, y ahí están pues las 23 organizadas. Se miraban esas clases, y inicialmente el trabajo pues también se hizo mirando la cardinalidad de esas clases gemelas. ¿Listo? Entonces aquí aparece la tablita completa, que en la presentación pues no la logré mostrar bien, pero ahí aparecen pues como todos los tipos con sus respectivas caracterización. Y miren que aquí estos omega y j son los pesos, es decir, recuerden las constantes de estructura que decíamos que en el grafo se comportaban como pesos. Entonces aquí ya en el caso de dimensión 3 está completamente determinado el espacio de derivaciones para álgebras de evolución de dimensión 3 en estos casos de irreducibles no degeneradas. ¿Listo? Tenemos grafos conexos. Entonces ya, pues como para resumir, en esta segunda parte, entonces en el caso de los grafos no dirigidos, pues tenemos la caracterización completa, y en el caso de los grafos dirigidos, estudiamos el caso irreducible no degenerada. Tenemos que los libres de gemelos, su espacio de derivaciones es 0, y en el otro caso, pues tenemos la forma, digamos, de las derivaciones. Y aquí, pues, ahí, como les decía, pues también quedan como unas preguntas ahí para seguir estudiando qué pasa en estos casos no degenerados, no irreducibles, en fin, ahí hay varias cositas que hacer. Se podría mirar, por ejemplo, clasificación para dimensión 4, qué pasa en ese caso aplicando estos otros resultados. ¿Listo? Y aquí les dejo una bibliografía básica, en realidad es mucho más, pero una pequeña bibliografía que pueden consultar. Bueno, esto era como lo que les quería contar respecto al trabajo que estamos haciendo, y lo que ya hemos hecho y lo que todavía pues nos falta por hacer. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Mariluz. Bueno, ¿hay alguna pregunta de parte de los asistentes? Yo tengo una pregunta. Sí, dale, Nicolás. Y cuando aplican eso a biología,
¿los grafos que se utilizan si son así de diversos siempre o son árboles? No, yo te voy a decir la verdad, nosotros no trabajamos nada con aplicaciones, es decir, hacemos esta parte y la dejamos pues como ya para que los biólogos la interpreten. Sí hemos estudiado por ahí unos árboles, que son pues como los más comunes en los artículos, aparecen algunas cosas que se han hecho, pero te diría mentiras que preguntó Nicolás si te dijera que yo sé algo de eso. Nosotros trabajamos la parte matemática y ya pues tocaríamos como que los biólogos miraran de aquí qué pueden usar, pero no he mirado eso, no sé si alguien de los que está en la charla de pronto sabe de eso. Yo no te sabría decir exactamente como cuáles podrían ellos tomar, cuáles les servirían a ellos en particular. Ok, gracias. ¿Más preguntas para Mariluz? Yo tengo una pregunta. Sí, dale, no te escuchamos bien. Muy lejos, muy pasito, así está Ahora mejor. sí, ahora está mejor. Ah, listo. Digamos que viendo esta última parte precisamente de los grafos dirigidos, no sé si haya alguna conexión de pronto con topología. O sea, yo estuve viendo en algún momento algo sobre dendrogramas, pues es un tipo de grafo, pero digamos que al final se basa un poco es como en hacer una partición de un conjunto. Y a partir, digamos, de esa partición, eso es como, es una base para una topología y a partir de allí se puede generar, pues, el espacio topológico. Entonces, no sé si de pronto con grafos dirigidos también haya alguna aplicación en topología o alguna conexión. Yo la Gracias. verdad nunca he trabajado. Nosotros, gracias a ti por la pregunta, nosotros en realidad pues llevamos poco tiempo, nos juntamos desde el 2018 como a mirar qué pasaba aquí. Yo soy del área de álgebras no asociativas, digamos, nunca había aplicaciones. Paula pues trabaja también en la parte de álgebra y Pablo trabaja en la parte de probabilidad. Entonces no hemos explorado como esa parte de topología. Sé de una profesora también de Brasil, Natalia Viana, que trabaja con grafos y topología, pero no te sabría decir exactamente qué, porque no me he metido por esa parte. Ahora sería muy interesante, tú que lo conoces, pues que esto te sirviera como para mirar si hay alguna relación, y igual si te puedo ayudar en algo, pues podríamos mirar. Pero hasta el momento no. A mí ya me han hecho varias veces esa pregunta, gente de topología interesada, y yo hasta el momento no he estudiado nada por ahí, pero sería un muy buen estudio mirar esa relación. Es que la idea es como mirar la relación con los otros campos. Lo que pasa es que como nosotros somos de álgebra, pues hemos mirado la parte algebraica siempre, las álgebras no asociativas como tal. Incluso en probabilidad, pues Pablo quería mirar lo de las cadenas de Markov, por ejemplo, que entiendo que aquí hay bastante cosa con el álgebra markoviana, tampoco la hemos estudiado, pero lo ideal sería eso, tener como gente de diferentes áreas que pudiéramos mirar en conjunto, pero yo en particular no, así me disculpan, pues no he mirado esa parte de topología, pero sería bien interesante mirar a ver como que tenemos en común, qué podemos hacer. Ahí pues queda la invitación abierta y gracias por la pregunta. Vale, listo. Vale, muchas gracias. ¿Más preguntas para Mariluz? Hola, una idea que se me acaba de ocurrir con los comentarios que hizo el colega recién, también relacionada al área de topología. Yo trabajo con teoría de nudos y al menos en los nudos nosotros podemos hacer una biyección con grafos, en particular con grafos, digamos, con pesos en las aristas, ¿sí? Pero quizás si ignoráramos las aristas, entonces nosotros quizás podríamos tener, como tenemos álgebras de evolución asociadas a grafos y grafos asociados a nudos, podríamos tener una idea interesante, ser álgebras de evolución asociadas a nudos. ¿Qué propiedades saldrán de ahí? No tengo la menor idea, no se me ocurre ni siquiera qué conjeturar, pero también es una idea interesante explorar. Eso. Muy Sí, es bien interesante interesante porque esa es como la pregunta que deja Tian en esas preguntas iniciales. La primera pregunta es, bueno, ¿con qué otros campos podemos relacionar? Y él se dio cuenta que estos grafos pues están ahí relacionados con todo el mundo. Hay mucha gente en diferentes áreas estudiando. Yo alguna vez, una chica de Brasil, Paola, estaba interesada en estudiar algo de nudos. Empezamos y finalmente no seguimos, ¿no?
un artículo inicial que ella quería estudiar y no continuamos, pero me parece una idea bien interesante. Pues, y si no se sabe nada, pues mucho mejor, porque donde no hay nada es una mina a explorar, pues a ver qué hay. Esa es la idea. Cuando nosotros empezamos aquí, estas álgebras de evolución, pues casi siempre se trabajaba en el álgebra como tal y no por medio de grafos. Pues, obviamente el Duque trabaja de eso, lo trabaja con grafos, pero no es que haya tanta gente trabajando en eso. Y eso permite encontrar pues, como resultados nuevos. Entonces, lo que tú dices de nuevo es súper interesante, pues ahí igual queda mi contacto por si algo quieres mirar, pues con muchísimo gusto podríamos ver a ver qué relación hay ahí, pero es bien interesante. Yo nunca he trabajado teoría de nudos, sé después de qué se trata así por encimita, pero sería bien interesante mirar qué conexión hay, porque aquí en realidad la forma en que nosotros trabajamos los grafos, efectivamente nos olvidamos de los pesos, que hay los pesos, hay otra forma, hay otros que trabajan los grafos con los pesos, con estos omega y j, que por lo que te entiendo, en los nudos ustedes sí trabajan con pesos, ¿cierto? Entonces sería mirar, pero es bien interesante. Igual ahí queda mi contacto, Darío lo tiene, por si alguna cosa, pues podemos mirar. Sí, igual lo que es, o sea, lo que es súper interesante pues del trabajo que presentaste es que, o sea, haciéndote una pregunta únicamente a nivel de las álgebras, terminas encontrando propiedades estructurales de las familias de grafos que tienes, ¿cierto? Entonces casi que, Sí, o más bien, uno esperaría que si hay otras áreas que dependen de propiedades estructurales de ciertos grafos, pues saber si la derivación, si el espacio de derivaciones es nulo o no, pueda decir algo sobre esas otras cosas. ¿Mm? Yo tenía una además es que pregunta aquí también hay chiquitica. que tener cuidado con... Ah, dime. No, dale, dale. Termina y ya te pregunto. No, te iba a decir que en este estudio de estos grafos, recordemos que estos grafos dependen de la base. Entonces, también hay que tener cuidado con esos cambios de base y en este momento, en un seminario que tenemos, estamos precisamente estudiando un poquito esos invariantes, porque si tú tienes propiedades que son invariantes para la base, pues va a ser mucho mejor a la hora que estudies el grafo, ¿listo? Porque ya no, algunas características te van a dar ahí. Pero eso es uno de nuestros temores más grandes, por lo menos el mío, es qué cosas son invariantes y qué cosas no son invariantes cuando yo me meta a estudiar un grafo. El Duque en un artículo del año pasado, creo que 2020, saca algunas cosas ahí bien interesantes. Esa referencia no la tengo acá, pero es una referencia bien interesante. El Duque que trabaja grafos dirigidos y creo que los trabaja con pesos. Vale, yo te quería preguntar, o sea, en la parte de grafos no dirigidos, tú estabas trabajando con álgebras no degeneradas, ¿cierto? Y decías que pues había una equivalencia y es que el álgebra te va a dar degeneradas si solamente No, si el para espacio es dirigidos. para dirigidos, sí. Ahí te metías Dirigidos. en álgebras no degeneradas. Esa es la que estaba ahí, como que el álgebra daba no degeneradas y su grafo era conexo, ¿cierto? Sí, si el grafo dirigido asociado es conexo, el álgebra es no degenerada porque sabes pues, que por lo menos hay una saliendo y Exacto. los SUI no van a ser ceros. Exacto, pero entonces te iba a preguntar, si tú tienes como un grafo que tiene varias componentes conexas, ¿es posible dar una caracterización de la álgebra asociada a ese grafo a partir de las álgebras de las componentes? Pues yo no he trabajado ese problema, pero sé que Tiago, que está aquí en la reunión, él sí está trabajando en ese caso cuando tengo varias componentes conexas. Yo no lo he trabajado. Tiago, no sé si todavía estás por ahí. Tiago es un estudiante de Paula de doctorado de Brasil y en los seminarios yo lo he escuchado hablar de él, entonces aprovecho, Tiago, no sé si tú tienes algo que contarnos respecto a estas componentes conexas que habla Darío, que ya no es todo el grafo conexo, sino entiendo por partecitas, ¿cierto? Mira, Ujú. cada uno de esos Olá, oi. subgrafos, ¿es a eso a qué te refieres? Oi, Tiago, Estão me desculpa, ouvindo? mas Estão me ouvindo? eu aproveitei. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Sí. Eu estou. Então, a gente tá em andamento um trabalho nesse sentido. Bom, desculpa pelo português aí, vou tentar falar devagar. A gente está em andamento um trabalho nesse sentido. A gente já tem uma certa caracterização primária para o espaço de derivações a partir das componentes conexas, né? Mas enfim, é isso ainda. A gente sabe que está relacionado, não os componentes descrevem de certa forma, mas falta alguma coisa nesse sentido ainda. Ok, Muito bueno, obrigada, Tiago. Todos entendieron, ¿cierto? Creo que sí, pues pues yo creo que básicamente sí. ellos están haciendo un trabajo en que ya encontraron algunas relaciones ahí, pero andan pues como en esas, pero sí, eso lo está haciendo Tiago, repito, él es un estudiante de doctorado de la Universidad Federal del ABC de Brasil que trabaja con Paula, la Ok. compañera del proyecto. Bueno, Mariluz, ¿hay más preguntas de parte de los asistentes?
Bueno, si no hay más preguntas, entonces no me queda más sino agradecerte, Mariluz, por la charla tan amena. Muchas gracias por venir de nuevo y pues nada, muchas gracias a todos también por venir a la charla. Recuerden que la próxima semana va a haber charla, bueno, la próxima semana todavía está por decidir si va a haber charla de coloquio, así que estén pendientes de los avisos. Y pues nada, buena tarde a todos y muchas gracias. Chao, Mariluz, que estés muy bien. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego.